país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha visitado a cerca de 1000 adolescentes que están detenidos. ¿Cuáles son sus derechos? Los conocemos hoy aquí en El Abogado y te invito a participar con nosotros. Mira, pon atención. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y quiero un fuerte aplauso para recibir a Begoña Farías de defensafamilia.cl y a Saba Chaguán también de defensavíctimas.cl. ¿Cómo están? Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Están muy lindos, mi pechocho, mamocho. Que a Saba no le gusta. No le gusta el trato tan cariñoso que te pega. Me voy a desperfilar. Hoy día hablamos de los derechos y de las responsabilidades de los adolescentes. Hemos visto muchas imágenes de adolescentes en protesta, en marcha, e incluso en saqueos, en actos delictuales, etcétera. Muchos de ellos han sido detenidos y quiero saber cuál es su responsabilidad, cómo es el proceso de la detención de un adolescente, porque lo hemos conversado, ¿sabes?, con respecto a una persona mayor de edad, pero no con el tema de los adolescentes en sí. ¿Hay una diferencia, Sabas, te pregunto a ti, en un rango de edad de los 14 para abajo, de los 14 para arriba? Sí, a ver, desde el punto de vista penal, 14 años o menos, hasta 13 años, 11 meses y justo antes de cumplir 14 años, no entran en el sistema penal, ¿ya? Sino que son de cuidado, por así decirlo, de materias de familia, tribunales de familia. Ahora, sí, de 14 años hasta 18 años rige la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿ya? La Ley 20.084. Y esa ley tiene un tratamiento diferenciado a su vez entre 14 y 16 y entre 16 y 18. Vale decir, por así decirlo, hay una mayor responsabilidad penal de aquellos menores que tienen entre 16 y 18 años, pero también tienen responsabilidad penal aquellos que tienen entre 14 y 16. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay ciertas faltas que son delitos menores, como hemos hablado en otras oportunidades, que no permiten detener a un menor de 16 años. Y hay ciertas faltas que son delitos menores que sí permiten detener a mayores de 16 y menores de 18. Por otro lado, ambos rangos, o sea, cualquier adolescente o niño o niña, entre 14 y 18 en general, tiene una penalidad, si es que comete delito, inferior a la que tiene un adulto, mayor de 18 años. Tiene una penalidad restringida. Aún en los delitos más graves no puede estar privado de libertad como podría estar un adulto, 15 años, 20 años. Tiene una penalidad máxima, 5 años, un poco más. O sea, eso es lo máximo. No sabía eso, fíjate. Sí. Y también las medidas cautelares, que son aquellas que permiten asegurar que comparezcan los imputados a las actuaciones de procedimiento, o proteger a las víctimas, o evitar que el imputado pueda obstruir la investigación. Son distintas. No hay prisión preventiva, se llama internación provisoria en un centro especial. También tienen medidas distintas para la detención. Si detienen a un menor de edad, no se puede mezclarlo con adultos en el centro de detención. En la comisaría no deberían estar los menores de edad con adultos. Y en el caso que haya duda, porque hay jóvenes que tienen 19 años y representan menos, que haya duda y no tengan el carnet de identidad, se les debe tratar como menor. Mira. En tanto no se determine su identidad. Perfecto. Bueno, hay otras normas, pero eso es como grandes rasgos. Y menores de 14, Bego, entonces, ¿tiene otro camino? Claro, lo que pasa es que, como refieres, Sabas, tú antes de esa edad no tienes una responsabilidad desde la perspectiva penal ante la ley. Entonces, la única regulación que existe ahí es tomar medidas, en definitiva, a través del Tribunal de Familia, y que se pueden aplicar medidas ya sea para cautelar derechos de los niños, y obviamente aquí involucra la responsabilidad de los padres. Eso quería saber. Sí o sí se va a citar a los padres, a los adultos responsables, a veces no necesariamente pueden ser los padres, quizá el cuidado personal de esos menores de edad lo ejerce un abuelo u otro familiar por tener una situación especial o excepcional, pero claro, en ese sentido las medidas y lo que se va a revisar es ver cuál es la situación
situación familiar que tiene este niño, qué situación se encuentra, porque tú estás dando un contexto hoy, que es el tema de las marchas, que pudiera estar en una manifestación o cometiendo algún acto dentro del contexto, lo que podríamos llamar cometer un delito, y aunque no exista responsabilidad, claramente él está bajo la supervisión de un adulto. Entonces, ¿qué está ocurriendo quizás en esta casa? Si un niño de 10 años, de 11 años lo encontramos solo, porque estamos en esa lógica, que no está acompañado de un adulto responsable, claro, y fue ya sea detenido o sometido quizá a un apremio ilegítimo, o bien derechamente cometiendo daños o lesiones en contra de otros. ¿Qué responsabilidad pueden tener los adultos responsables de esos niños? Lo que pasa es que una cosa es que tú tengas que responder ante la ley como el adulto responsable, siendo citado y dando cuenta ante el juez de la situación puntual que se está requiriendo. Obviamente el tribunal, si indaga que hay una situación de vulneración o de abandono, va a ordenar hacer obviamente informes que son generalmente calificaciones diagnósticas o intervienen duplas sociales. En definitiva, un psicólogo con un asistente social van a indagar al grupo familiar, van a hacer evaluaciones, van a ver si, por ejemplo, está escolarizado, si hay algún adulto que lo reciba cuando él vuelve del colegio, si tiene algún tipo de supervisión en sus rutinas diarias, y eventualmente tomar medidas de resguardo si es que él no está siendo resguardado en sus derechos. ¿Ahí se le podría quitar el cuidado personal y entregárselo a otra persona, indagar si hay redes extensas? Porque obviamente hay que pensar que los tribunales de justicia, que se enfrentan a la difícil situación de tomar decisiones de vida para los niños y para su familia, no cuentan siempre con la red estatal que debiera. Todos sabemos cuál es la situación de Sename en nuestro país, de los centros de acogida, de los niños que son derivados por situaciones de riesgo. Entonces, no es una medida fácil que uno diga, yo vi al niño en la protesta y bueno, y la mamá no se está haciendo cargo, así que lo vamos a internar en un centro del Sename. Eso no opera así. Pero lo primero es indagar la situación. Si un niño menor de 14 años no está acompañado de un adulto responsable, está desplegando conducta, siendo vulnerado en sus derechos, porque puede ser que él esté vulnerando a otro o al revés, él siendo el sujeto de la vulneración, hay que indagar. Ya, pero desde el momento en que se quiere aportar... No, estoy escuchando atentamente. Desde el momento en que se determina que está siendo vulnerado y se le quita el cuidado personal al responsable, madre, padre o quien sea, el adulto responsable, primero se busca un familiar o se busca un familiar en la red extensa. Hay algún familiar y eso se indaga, como te digo, con estas duplas de profesionales. Si hay un abuelo, una tía, un hermano mayor. Si es que no la hay, de ahí pasa. Y si es que no la hay, obviamente, y la medida lo amerita, estamos hablando en situaciones de mayor gravedad, podría disponerse la internación en algún centro. ¿Y un centro de acogida, centro Sename? Claro, eso lo dispone el tribunal de acuerdo a lo que tiene disponible en la red. ¿Y podría pedir un vecino, por ejemplo? O... Es que para eso el vecino tendría que tener interés, ser parte del proceso, manifestarse como un adulto, sí. La ley prefiere, por supuesto, a los que tienen vínculos sanguíneos, pero podría disponerse que un tercero que tiene vínculo y que quizás es representativo a nivel emocional en la vida de ese niño. Ahora estamos hablando de algo serio, no hacerse cargo de una mascotita, dándole el contexto que corresponde. O sea, no es como que alguien levante la mano y diga, yo pago cargo del niño. Estamos hablando de un contexto judicial donde tú tienes que cumplir una serie de condiciones, requisitos. Sí, me imagino, pero ¿es parte solo por el proceso o sería para siempre? Porque hay una porque eso es una medida de protección y eso es temporal y tiene límites máximos. Y claro, después la lógica es que existe un juicio de fondo donde se discuta quién es el adulto responsable que se va a hacer cargo de ese menor de edad. ¿Sabes quién protege a los adolescentes que son detenidos? ¿Quién los ayuda? ¿Quién les explica lo que hay que hacer? Como imputados tienen derecho a un abogado defensor de la Defensoría Penal Pública. Son abogados de la Defensoría Penal Pública que tienen cursos de especialización en el tratamiento de menores. También hay fiscales que están especializados en responsabilidad penal adolescente, que se llama, y jueces también que se hacen salas especiales, digamos, con jueces que tienen una mayor capacitación. Ahora, me imagino que hay todo un protocolo, lo conversábamos la otra vez en adultos, es el mismo que no pueden estar más de 24 horas sin pasar la detención, que tienen la obligación de ser informados por qué están siendo detenidos. Lo que pasa es que la ley procesal penal rige igual en principio que para los adultos, con alguna modificación. O sea, el plazo máximo de detención son 24 horas, pero la diferencia es que en el caso de menores tienen que ser puestos a la primera audiencia. O sea, si es posible antes, es el plazo máximo el de 24 horas en que se ponen a disposición del juez de garantía. Otra cosa que es distinta, el menor no es válida su declaración si no está con un abogado defensor.
Perfecto. Me explico. También puede negarse a declarar mientras Por no llega supuesto, su por abogado. supuesto. Lo que pasa es que la policía, en el caso de los adultos, puede interrogar autónomamente al adulto si es que el adulto quiere declarar y bajo la responsabilidad fiscal si es que el fiscal no está presente, ¿ya? Sin un abogado defensor. Pero es excepcional. En cambio, en los menores de edad no se puede hacer eso. Perfecto. Solamente se pueden dirigir preguntas dirigidas a constatar su identidad. ¿Y se le tienen que avisar a los familiares? Porque hace unos días atrás salió un video de una chica que estaba entrando a una comisaría porque había, al parecer, un adolescente, yo no lo tenía claro, pero tenía como voz de no mayor de edad, y decía, díganme cuál es su nombre para yo poder avisarle a su familia que él está acá. No sé si su familia sabe o no. Sí, tienen derecho a avisarle, como decía Begoña, a su familia o al adulto responsable que están detenidos. O sea, es un derecho que tiene todo detenido, pero especialmente los menores de edad. Ahora, yo creo que es relevante en el contexto lo que explica Sabas, que yo siento una percepción personal desde que también ha estallado el tema social, las protestas, las manifestaciones, que es súper relevante al momento de la detención en el caso de los menores de 18, que se cumpla con la disposición en definitiva de que ellos no pueden estar detenidos en el mismo lugar que un adulto. Sí. No sé si eso lo hemos comentado, pero yo creo que es vital ese resguardo, porque siento que eso no se está cumpliendo. No, es bueno insistirlo, tiene razón Begoña, es bueno insistirlo, porque no pueden estar en el mismo recinto. O sea, pueden estar en la misma comisaría, pero no en el mismo calabozo. ¿Me explico? ¿Y las comisarías tienen varios calabozos? Sí. ¿Y mujeres con hombres pueden estar juntos, adultos? La idea, o sea, adultos sí, por supuesto. Ya, o sea, que el resguardo es para los menores de edad. En el fondo, lo si ideal, tienen dos calabozos, uno para los adultos y uno para los menores. Normalmente, sí, pero normalmente las mujeres y hombres están separados por el efecto del registro. Lo que pasa es que si hay el detenido, ya la policía tiene la facultad de registrar vestimenta, equipaje o mochila y vehículos. Y el Código Procesal Penal, la Ley Procesal Penal, dice que hay que encomendarle el registro preferentemente a una persona del mismo sexo. Entonces muchas veces los separan para efecto que las carabineras registren a las mujeres y los carabineros a los hombres. Ahora, eso no pasa mucho, como decía Begoña, no pasa mucho en fuerzas especiales, porque fuerzas especiales hacen la detención en la calle normalmente y lo lleva muchas veces al retén móvil o lo entrega a otra policía para que lo lleve a la comisaría. Ahora aquí a mí también me surge una duda ahora, quizás nos pueda aclarar, porque entiendo que en el caso de las mujeres pueden ser revisadas por carabinero, por policía de su mismo género. No, eso es lo que dije, claro, que pero más que preferentemente, o sea, aquí ya es una pregunta, si yo como mujer estoy siendo detenida y me va a registrar un hombre, yo puedo ponerme y pedir que sea una mujer. Es que lo que pasa... ¿O no es así? No es así tajantemente. Ya. O sea, no invalida el registro si lo hace un hombre, ¿ya? Pero debería ser un derecho de la mujer que la revise una mujer. Tiene que ser revisado por personas del mismo sexo, pero si no hay ninguna, o sea, estoy exagerando. Si estamos en la intersección del camino de Guara a Iquique, o sea, y no hay nadie más, se puede registrar, pero tiene que ser respetando la dignidad del detenido y con es lo que se llama cacheo, o sea, externo. Sí, no registrar cavidades, dice la ley. ¿Con testigo? ¿O no? ¿Cómo con testigo? Porque si es que ya lo va a hacer una persona del sexo opuesto. No, es que ahí hay protocolo, claro, hay protocolo interno. Es muy raro, eso sí que suceda. Que suceda, pero hay protocolos internos que obligan en algunos casos a filmar los registros o las cámaras de la propia comisaría, etcétera. Pero eso, reitero, el problema que se ha producido acá es que en la calle, en las detenciones, las fuerzas especiales, digamos, carabineros, están preocupadas de cautelar el orden público. Hacen la detención, pero no tienen que seguir cautelando el orden público, se la entregan a otro. ¿Me explico? Sí. O lo llevan al bus de fuerzas especiales. Y ahí van adultos, jóvenes. Ahí se produce una contaminación, por así decirlo, cruzada, pero no sé en la práctica cómo se está haciendo con los menores. Si se está vulnerando la ley, a lo mejor sin quererlo, en el sentido que en el bus comparten. Creo que no, porque ahí se vulneraría la ley porque lo están deteniendo y lo están mezclando con los adultos. Ahora, de que hay varios adolescentes detenidos, me imagino que también es todo distinto dependiendo de qué lo detienen haciendo, ¿no? ¿En qué sentido? Porque hay algunos que pueden estar solo marchando o... Es que lo que pasa es que ahí volvemos a lo que hablábamos en programas anteriores de que la detención es por faltas, o sea, delitos menores, como por ejemplo, o delitos que tienen poca penalidad, como desórdenes públicos,
es excepcional en el caso de faltas. Son pocas faltas. O sea, si yo estoy con un cuchillo en la calle, eso amerita detención. Me pueden detener. Ya, y si están apedreando un carro de carabinero y yo tengo piedras, pero no me ven tirando piedras... Bueno, lo más probable es que te detengan, pero en rigor no estoy causando el daño. Porque lo que pasa, lo que habilita la detención es que hay un delito flagrante de daños o un delito flagrante de desórdenes públicos. Pues si yo tengo piedra en el bolsillo, podría estar construyéndome una casa. O sea, perdonen la caricatura, pero hay que satisfacer la hipótesis de flagrancia, que lo hablábamos en el periodo anterior. O sea, el delito flagrante se define en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Y, por ejemplo, el que está cometiendo el delito, el que acaba de cometerlo, el que he encontrado en su ropa con señales de haberlo cometido, por ejemplo, sangre, claro. El que las víctimas le indican como culpable o testigo. Y se agregó una hipótesis de flagrancia que lo hemos dicho en programas anteriores, el año 2016, que también es delito flagrante si aparece en un registro o en un video. Perfecto. Pero claramente identificable, ¿ya? En ese caso también se puede detener en un tiempo inmediato, que la ley presume que hasta 12 horas. Pero esa hipótesis de flagrancia habla del delito. Hay que satisfacer a su vez la descripción de delito que está en el Código Penal. O sea, por ejemplo, yo detengo a una persona, lo voy a hacer muy simple, espero. Por favor. Detengo a una persona por homicidio. Ya. Eso es, el que mata a otro es responsable de homicidio. Ya. Entonces tengo que ver que el delito flagrante lo está cometiendo, lo acaba de cometer, es el homicidio. Mató a otro. O lo está matando. Y las pruebas me dicen que claro, lo mató los indicios. Y ahí tengo que ponerlo a disposición, llamar a la fiscalía, y la fiscalía tiene un plazo máximo de 12 horas para dejarlo en libertad, o le va a señalar a la policía que lo entregue dentro de 24 horas, en el caso de los adultos, máximo a tribunales, al juzgado de garantía. En el caso de los menores, inmediatamente. Ya, pero en este caso que han habido las detenciones de los adolescentes, ¿qué tenían que estar haciendo estos adolescentes para haber quedado detenidos? Directamente, por ejemplo, agredir a carabineros. Es un delito. O sea, saquear un supermercado. Es delito, depende. Es delito, puede ser robo con fuerza, puede ser robo con violencia o intimidación, si intimidaron al guardia, puede ser simple hurto, si es los que entraron después de que rompieron el hurto también. ¿Entrar a un colegio, por ejemplo, o tomarse un colegio? Depende, si son los propios alumnos, puede ser que no constituya delito, pero si causan daño, pues es un delito sin duda. Se lanzaron a molotov. Claro, ese es otro tema, que además dentro de establecimientos educacionales con menores de edad han ocurrido varias incidentes. Ahora, yo no que ahí no se siguió el protocolo. Por parte de Carabineros, estoy hablando de la niña del Liceo 7 que le llegó un balín en un muslo, digamos. El propio Carabinero fue llevado a una audiencia, sí. y se quedó claro que no había seguido el protocolo. Sí, porque a veces uno ve solo una imagen y no sabe lo que pasa después. Lo que sí, vamos a ir un pequeño corte, pero después quiero saber, porque hemos visto muchas imágenes de las marchas, de las protestas, con niños de 11, de 9, de 13 años. Y yo sé que los derechos humanos, que el niño necesita crecer de una manera segura, etcétera. Pero yo también me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Por qué hay un niño hay una imagen? A lo mejor no tiene padre. O la madre, o la... A lo mejor no tiene madre. Pero tiene que haber un adulto, sí, ¿no? No, por supuesto. Lo que quiero recalcar es que no todos tienen padre o madre. Y hay muchas veces, recordemos el caso del niño que le decían Cizarro, que sus padres también habían cometido delitos, muchas veces están presos. Entonces, la figura que dice Begoña del adulto responsable es lo fundamental. Sí, pero ahí también hay una responsabilidad de nosotros como chilenos. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen padre, que no tienen madre, que la madre está presa, sale y entra, que el papá está Tiene que haber una intervención de los juzgados de familia, sin duda. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta conversamos de Son el Abogado. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Recuerdo una imagen que había en Plaza Italia ahí, que había una manifestación, como una protesta. Habían 50 desnudos, hombres, mujeres, adultos, todos desnudos. Y en la mitad un niño de 12 años, de 13 años con cara como ¿Lo habían detenido desnudo? No, ellos se habían durado. Estaban ahí. Estaban ahí. Y el niño, y mostraban la imagen, cómo es posible que el niño esté ahí, derechos humanos, etcétera. Pero yo también me pregunto, ¿y los padres de ese niño, y los tíos? ¿No estarían desnudos los padres al lado de él? No tengo idea, porque le pueden ser padres descriteriados.
Porque yo no llevaría a mi hijo de 9 años a una marcha con desnudo, no porque el cuerpo humano sea pecado, sino porque no corresponde que esté en marcha. Una marcha violenta. A eso me refiero, no corresponde con un niño, si es una marcha familiar como una vía por la Alameda, etcétera, por supuesto. Pero si hay peligro para un niño, puede ser un descriterio del padre o madre. Yo lo que te quería comentar es que, claro, cuando comentaba la responsabilidad, en definitiva, de los padres, que ocurre en una situación con un menor de 14 que no está sujeto a la ley de responsabilidad penal adolescente, también hay procedimientos ante los tribunales de familia por las infracciones, porque se llaman así, que cometen estos menores de 14. Hay procedimientos infraccionales para estos menores. Por ejemplo, el caso del niño 11 años, 12 años que tú comentas que lanza piedras o hace algo, él no va a tener una sanción en el contexto de un delito. Una manzana en una feria, exacto, no sé. pero se va a someter a un procedimiento ante un tribunal de familia donde van a citar a los padres o al adulto responsable en caso que no sean sus padres, y este niño igual puede arriesgar sanciones como una amonestación, puede ser una multa, puede imponerse la tienen que pagar los padres. Los padres, por supuesto, reparación del mal causado, por ejemplo, si eso fue a un particular o incluso el Estado podría querellarse por daños en contra de los padres y ahí tener una responsabilidad civil. No hay que perder de vista eso. Si tú dañas, por ejemplo, una propiedad pública o privada y eso lo hace un menor de edad, los que responden civilmente son los padres. Eso quería decir, podrían responder civilmente, pero nunca va un padre y se va a ir detenido. No, porque la responsabilidad penal es individual y es personal. Jamás. O sea, va a tener que el papá o la mamá tiene que pagar los platos rotos en el fondo. Pero cuando tú te sometes a un procedimiento infraccional en el tribunal de familia, también te pueden imponer terapias, te pueden imponer pagos de multa. O sea, el tribunal ve el contexto de la mejor forma para superar el problema, que el adolescente o un niño se pueda llevar una sanción, y los padres también hacerse responsables de la situación que tiene su hijo ante la ley. Los padres hacerse responsables. Sabas y Begoña, me gustaría que me dijeran por qué hay niños y adolescentes que viven del delito, que no les queda otra opción porque tal vez el vecino de ese mismo niño va al colegio, estudia, saca buenas notas, logra llegar. Yo sé que es una conversación gigante, pero ¿qué tan importante es la familia? Es fundamental. Esa pregunta excede los ámbitos de los abogados, del derecho. O sea, es como hablar de la violencia intrafamiliar o del tráfico de drogas, o sea, el consumo de drogas. Pero según tu experiencia. Para allá voy. Lo que pasa es que es un tema social. Hay delincuencia pura y dura, delincuente nato, que son reincidentes, etcétera. Hay delincuencia que se deriva de las carencias, hay delincuencia que se deriva de la desigualdad, hay delincuencia que se deriva de la falta de oportunidades, y hay delincuencia también que, como dice Begoña, que se deriva de la irresponsabilidad o de los padres o del adulto responsable. Tal vez tienen tío, o delincuencia abuelo, de cuello y corbata, que también hay. Por supuesto. También. Se me queda quizás la más importante, la más reprochable quizás. Bueno, genera violencia social la delincuencia de cuello y corbata, sin duda. Pero tal vez muchos jóvenes que roban, por ejemplo, tienen al tío que roba, a la mamá que roba, al papá que roba, al abuelo que roba. O sea, que no conoces otra realidad. Yo creo que también tenemos que considerar que las personas en general venimos al mundo en definitiva con una carga genética, ¿no es cierto? Que uno hereda de sus padres, pero tú también tienes un entorno social. Sí, pero el delincuente, se hace. No se nace. Porque tú estás... No se nace delincuente. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero en definitiva tú puedes tener herramientas que traes en tu genética, pero eso no se puede desarrollar si tú no tienes un entorno adecuado. Entonces, cuando tú no tienes oportunidades, tu papá quizá está privado de libertad por un delito, tu mamá vende droga, en tu casa la gente bebe alcohol hasta altas horas de la noche y tu realidad es esa, ¿qué le vas a pedir tú a ese niño que crezca viendo un futuro promisorio y diciendo yo voy a romper el círculo de delincuencia y voy a ser un profesional para contribuir a la sociedad? Eso no ocurre. Estoy completamente de acuerdo, pero tal vez a veces sí ocurre, porque ocurre uno en un porcentaje mínimo. Pero es un ejemplo, porque precisamente por eso lo preguntaba, uno dice, ¿qué le vamos a pedir a él si no ha tenido nada? Yo lo entiendo. Y yo creo que se hace, o sea, nadie nace delincuente ni con el mal intrínseco. No, me refiero no al que no tenga nada, porque indudablemente cualquiera puede romper con eso, pero sí tiene violencia, tiene mal ejemplo, tiene aislamiento, tiene falta de oportunidades. Entonces, claro, una vez que porque también el Estado no le ofrece una reparación. A eso iba. Porque resulta que el núcleo duro de menores de edad que cometen delito no es superior al 10% de los menores de edad, mucho menos. Debe ser el 3%.
Entonces, ¿por qué ellos entran y salen? ¿Por qué ellos entran y salen? Esa es la pregunta del sistema. A eso quería llegar, porque si padre y madre han estado presos una y dos veces, los abuelos, los tíos, ese niño tal vez no debería Pero el estar Estado ahí. tampoco lo repara. Tampoco lo repara, exactamente. Tenemos una pregunta, Sabas y Bego, para que por favor le podamos responder a nuestro amigo o amiga que nos escribió por WhatsApp, Cristina, al más 56940-238905, y nos preguntó: ¿qué pasa con las medidas que impone un tribunal por vulneración? La jueza estableció por 1 año terapias parentales, además de terapias psicológicas para la madre. ¿Qué sucede si no las cumple? Y aquí el contexto efectivamente es un procedimiento ante un tribunal de familia por una medida de protección que hemos indicado que esta se desarrolla cuando hay una vulneración de derechos de niños. ¿Ya? Es el contexto del proceso. A ese niño no lo están cuidando bien. Claro, porque habla medidas que impone un tribunal por vulneración, es una medida de protección, ¿ya? Dice, la jueza estableció por 1 año terapias parentales. Las terapias parentales tienen por objetivo que los padres, como su nombre lo indica, parentales, puedan desarrollar ciertas habilidades que ellos tienen descendidas. Es vital que los padres se identifiquen con las necesidades de su hijo, tengan empatía con lo que les ocurre, ¿no es cierto? Y para satisfacer todo lo que necesita un hijo, ¿no es cierto? Aprendan a ser mejores padres. Y aquí habla de terapia psicológica para la madre, por lo que se debe haber indagado a través de informes que la madre necesita una terapia, puede ser de distintas vías o para cumplir distintos objetivos de acuerdo a los exámenes psicológicos. Si ella no lo cumple, estas medidas se revisan. El tribunal cada cierto tiempo destina una audiencia para revisar estas medidas y si han sido cumplidas o no. ¿Cuánto es ese cierto tiempo? Sí, es que lo dispone la misma sentencia. 6 meses, 1 año, 2 meses. Exacto, no, generalmente son cada 90 días, se van renovando las medidas cautelares, pero si una sentencia impone que se tiene que hacer un tratamiento psicológico, se revisa los 6 meses, 180 días, y la madre no lo ha cumplido, lo más probable es que ella, por ejemplo, arriesgue perder el cuidado personal de ese hijo. Perfecto. Porque el tribunal le está dando una ayuda y una opción. Señora, usted tiene que mejorar estas situaciones, tiene que fortalecer las habilidades para con su hijo, y yo voy a revisar esta situación en 6 meses. Y yo en 6 meses veo que la mamá no tiene interés, no va a la terapia, no cumple lo que dispone el tribunal frente al juez, eso es desinterés, y si eso además pone en riesgo a su hijo, porque en ese contexto está el proceso, puede incluso perder el cuidado personal del niño. Un besito, Cristina, que te vaya muy, pero muy bien. Yo creo que los niños siempre se llevan la peor parte de los adultos cuando nosotros cometemos errores y no nos damos cuenta que están ellos observándonos. Nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo siempre es lo que hacemos más que lo que decimos. Y yo sí creo que hay una responsabilidad absoluta por parte de los padres que en todo lo que está pasando en nuestro país, que lleven a sus hijos a protestar, que les enseñen la conciencia social, lo que significa lo que estamos luchando, pero resguardando que estamos hablando de un niño, que no lo lleven ahí a primera línea, etcétera. Ya con los adolescentes ya es más difícil porque 15, 16 ellos tienen más power que nosotros. Sí. Gracias, mi querida Bego, gracias también a ti, Sabas, por habernos acompañado. Nos vamos a ir un pequeñísimo corte y a la vuelta, eso sí, ya terminamos el programa. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y te recomiendo defensafamilia.cl y también defensavíctimas.cl. Ahí hay muchísima información que te puede ser útil. Y recordarte nuestro WhatsApp, ¿se lo sabe ya? No. No. Más 56940-238905 para que también nos puedas enviar tus consultas. Gracias, mi querido Saba. Gracias, Bego, también por habernos acompañado. Y a ustedes también que tengan un lindo día lleno de amor y felicidad. Un besito. Chao, chao.